Buenas tardes. Ahí está, perdón, En el equipo interdisciplinario faltaba la parte de sistemas. Bueno, un honor, gracias por la invitación y un honor poder seguir la charla de la profesora Ferriero y un desafío enorme. Hago una pregunta de la gente que está escuchando. ¿Hay algún enfermero o enfermera? Bien, hay algunos. ¿Cómo? No, pero se cambia. Bueno, así que hay algunas personas de enfermería, lo cual también es unos puntos muy importantes que deja la charla anterior. Tiene que ver con algunos desafíos que tenemos pendientes nosotros en la atención, desde las áreas neurológicas y desde diferentes áreas de la salud que tienen que ver con el cuidado o con este equipo interdisciplinario que a veces no se puede dar o por temas técnicos, de tecnología en los diferentes lugares y de aparatología y de disponibilidad que hacen, digamos, al diagnóstico. Y si bien lo que mencionó en la charla anterior, que tiene que ver con lo que es el diagnóstico de las convulsiones, es sumamente importante. Ahora, llevado a nuestra realidad a lo largo y ancho del país, me parece que no es tan fácil de implementar de una manera tan lógica y armoniosa en todos los lugares donde cada uno de ustedes trabaja. Entonces, las convulsiones como uno de los síntomas que pueden llevar al daño o a la injuria cerebral es una manifestación tal vez de las más frecuentes que vemos como neurólogos en las unidades de cuidado neonatal, y realmente si las convulsiones neonatales ocurren, generalmente es muy frecuente que ocurran el primer día o dentro de la primera semana de vida, ¿no? Y si bien las convulsiones pueden, a lo largo de toda la vida, tanto en los chicos como en los grandes, ser causa de algo subyacente, el recién nacido, como dijo bien la doctora, suele tener una causa aguda o sintomática mucho más frecuente que en los chicos. Entonces, la búsqueda es mucho mayor en cuanto a qué genera la convulsión más allá, porque en las unidades de cuidado neonatal, la infección y la convulsión en general se trata y después se piensa o se diagnostica. Es decir, no esperamos a diagnosticar la sepsis y no esperamos a diagnosticar convulsiones, porque en la práctica la mayoría de los lugares no tienen ni electroencefalograma en el lugar, ni tienen electroencefalograma de amplitud integrada o mucho más, digamos, lo que fue en algún momento el gold standard de videoelectro, ¿no? Que tiene que ver con poder monitorear el cerebro, que tiene toda la razón de tener en claro qué es lo que hacemos y cuando tratamos la convulsión, qué es lo que dejamos continuando con convulsiones eléctricas que no las vemos. Y tal vez en los terapistas, cuando un paciente está paralizado, vamos muy rápidamente a buscar el electroencefalograma porque no tenemos manifestaciones clínicas de convulsiones. Entonces, es importante que la convulsión no controlada en un cerebro que se está desarrollando puede dejar una injuria, y eso es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta en el momento de tratarlo. Entonces, la realidad es que desde la práctica, si se trata de una urgencia y de algo que puede dejar una injuria, uno la trata si no tiene disponibilidad de poder monitorearla en la realidad que cada uno tenga. Pero es importante que ejerce, digamos, un rol de afectación en la morbimortalidad que genera aumento de riesgo para futuras convulsiones por daños estructurales cerebrales y trastornos cognitivos posteriores. A pesar de que el avance de la tecnología ayuda a la sobrevida de muchos pacientes cardiópatas y que nacieron muy pretérmino, muy bajo peso, han evolucionado y aumenta la sobrevida, la comorbilidad y todos los seguimientos de todos los pacientes de alto riesgo tienen que ver con todos los daños que se pudieran haber generado, tanto en bebés que nacen antes como en bebés que sufrieron algún tipo de encefalopatía y que se van a ir manifestando a lo largo del desarrollo. Entonces, el tema de la incidencia de los recién nacidos de término, que tiene entre 0,5 y 3% cada 1000 recién nacidos vivos, y los pretérminos que dan de 1 a 13,
justamente cuando uno dice, pará, ¿cómo de 1 a 13? ¿Cómo tanta diferencia? Y tiene que ver con lo que decía antes la doctora, es decir, si yo tengo una mioclonina benigna del sueño y la asumo como convulsión, aumento la incidencia de lo que llamo convulsión. Cuando uno tiene un chico más grande, un adolescente o un adulto, y hay un movimiento paroxístico, tu primera pregunta es si es una convulsión, si el paciente no tiene diagnóstico de epilepsia. Pero si tiene diagnóstico de epilepsia, también es importante preguntarte si es una convulsión o no. El recién nacido es mucho más difícil esa pregunta, o mucho más difícil es la respuesta. Entonces muchas veces el monitoreo te ayuda, y muchas veces la sospecha clínica te ayuda, y muchas veces el trabajo conjunto neonatólogo-neurólogo te ayuda, pero lo que siempre ayuda al menos es poder ver en diferido el video y después tener un electro, que muchas veces hoy al alcance de la mano no está el video electro, pero al alcance de la mano está la filmadora, tanto para un bebé que se fue de alta como para un recién nacido que está en casa. Entonces el video es muy importante como parte de visualizar exactamente qué es lo que está pasando y puede orientar mucho más al momento. En general, yo diría que muy pocas veces uno ve un movimiento repetido y no lo trata porque voy a esperar al electro, porque no llega tan rápido. Esa es la realidad en la mayoría de los lugares. Es decir, y tampoco llegamos tan rápido, a veces los neurólogos tampoco, por más que sea una clase A del cuidado que presentó antes, lo cual puede ser un desafío futuro. ¿Es difícil clasificarla? Sí, es difícil. Hay varias formas de poder clasificar las convulsiones y muchas veces es difícil reconocerla. La doctora había presentado, puso una de los datos bibliográficos cuando mostró la gran diferencia que puede haber en la observación, solamente en la observación de lo que yo creo que es una convulsión y otro neurólogo cree que no es una convulsión, o un neonatólogo cree que es una convulsión y otro no. Y en general, cada uno de ustedes en los diferentes lugares de trabajo muchas veces tienen el teléfono filmado una convulsión y se pregunta si eso no es, la traté, pero bueno, y te parece que es una convulsión, por lo menos se puede ver después. Pero lo más interesante es que este trabajo de Malone en el 2009 habla de 193, cerca de 200 profesionales, médicos, neonatólogos y neurólogos, en donde la discordancia del diagnóstico solamente clínico era totalmente distinto. Lo que unos creían que era no era, los que no era y en realidad era, digamos, pasado, o sea que había mucha discordancia en esto. Entonces la importancia de quedarse solamente con lo que veo no es poco determinante, pero tiene poco asidero, digamos, científico en el tipo de monitoreo que yo tengo en ese momento de si es o no una convulsión. Entonces, la variación en la incidencia es por el diagnóstico clínico, justamente. Cuando yo no tengo electro y asumo que es una convulsión y puede serlo o no, entonces el pretérmino tiene entre 1 y 13%, y la variación está dada en el reconocimiento solamente clínico. ¿Por qué? Porque no incluye ningún tipo de monitoreo esa incidencia. No es que es una incidencia electroclínica o electroencefalográfica en el mejor de los casos. Entonces yo había dicho la mayoría de las convulsiones van a ocurrir el primer día de vida y el 70% va a ocurrir hasta el cuarto día de vida de las convulsiones. Y el otro tema importante es que la presencia o no de poder tener un monitoreo es importante, no siempre está. Siempre es trascendental toda la historia que siempre tomamos en relación a la historia clínica y perinatológica del embarazo, infecciones, alteraciones en el examen físico, en los antecedentes familiares y sobre todo poder describir el movimiento. Entonces muchas veces la sospecha de la convulsión neonatal tiene que ver con lo que vemos. Cuando uno dice, bueno, la mayoría, es el único momento de la vida que en el adulto también, perdón, pero en la infancia no es tan frecuente la causa aguda o sintomática. Entonces, la encefalopatía hipóxico-isquémica es la causa más frecuente de convulsiones en el periodo neonatal, y antes mostraban en un trabajo como la hipotermia, que disminuye la morbilidad de los pacientes, por lo menos en la muestra que tenemos hechos de varias instituciones acá en Buenos Aires, sobre todo de la moderada, ¿no? Porque hay muchas encefalopatías hipóxicos isquémicas severas que en realidad la hipotermia no tiende a modificar tanto como en la moderada. En la leve a lo mejor hubieran dado bien, pero la moderada es donde más intervención, por lo menos en nuestra serie, tuvo. Pero lo interesante es que en la serie de toda la encefalopatía hipóxico-isquémica, la disminución de las convulsiones se da por hipotermia.
Y eso es un aspecto muy importante también que dijo la doctora Ferriero en la charla anterior. La hemorragia intraventricular y las hemorragias, sobre todo en los recién nacidos pretérminos, también son la primera causa, pero pensar en sintomático. Ahora, no es lo mismo tener una encefalopatía hipóxica que tener una alteración del calcio, del fósforo, que son causas bastante frecuentes y que son modificables. Si la convulsión fue prolongada, consecuente, puede dejar injurias, pero si yo modifiqué la causa, puedo prevenir de que esto vuelva a ocurrir. ¿Sí? Errores congénitos del metabolismo también está dentro de las causas. Y las causas idiopáticas, es decir, las que andan bien, son las menores. O sea que la búsqueda está. Y otro aspecto importante en la búsqueda de la etiología es que casi todos en otro trabajo que se buscó cómo buscamos la etiología de las convulsiones, todos los recién nacidos de término se busca mucho más estas causas que en los recién nacidos pretérmino. Es decir, la búsqueda etiológica es mucho menor en los pretérminos que en los términos cuando hacen la convulsión. Entonces, este punto es importante porque uno tiene la convulsión, que yo digo que es convulsión porque lo veo y no tengo el electro, es decir, que es una convulsión clínica, es solamente un movimiento paroxístico anormal, o que yo creo que es anormal, que no sé si puede tener o no correlato eléctrico. Tengo la convulsión neonatal electroclínica, que es la que yo tengo mientras estoy haciendo un monitoreo que me ratifica que existe una convulsión, que lo que veo es una alteración eléctrica. Hay convulsiones electrográficas que generan que la clínica que yo veo es lo que está en el electro, y hay convulsiones, como explicaba antes la doctora, que yo tengo una alteración eléctrica y clínicamente no veo nada. Y sin embargo puede estar en estatus eléctrico. Y eso es muy importante. Históricamente, en la Liga Internacional contra la Epilepsia en el 81 y en el 89, las convulsiones neonatales se clasificaban entre convulsiones neonatales focales y otras. Volpe tiene una clasificación que es solamente en la clínica, es decir, no está focalizada en el electro. Mizrahi y Kelleway está focalizada en si es epiléptica o no, porque la clasifican según también el electroencefalograma. Entonces le da un poco más de peso al monitoreo que solamente la referencia clínica de lo que veo. ¿Sí? Y acá tenemos convulsiones sutiles que pueden ser óculo-orales, bucales, linguales, y que pueden tener anormalidades ictales, electroencefalográficas o no, clónicas, mioclónicas, tónicas, pero Mizrahi divide las que son de origen epiléptico de las que no son, ¿no? Como las focales clónicas, las focales tónicas, las mioclónicas, los espasmos, y la crisis electrográfica sin correlato clínico, que también la pone como una crisis epiléptica. Entonces tiene mucho más peso. Pero bueno, de vuelta, en la clasificación de Volpe de si es sutil, clónica, tónica, mioclónica, sigue siendo, digamos, tan importante porque es la clasificación con la que yo cuento y referencio un episodio. ¿Sí? Las sutiles, que son las más difíciles a veces de reconocer, son las más frecuentes que se dan. ¿Sí? Las clónicas, las focales, las migratorias, multifocales. Es poco frecuente las generalizadas tónico-clónicas. Generalmente la falta de mielinización en el cerebro no permite tener una convulsión tan generalizada tónico-clónica, pero podemos tener similares que son multifocales o podemos tener espasmos. ¿Sí? Los movimientos clónicos que son sacudidas, las mioclónicas que son aisladas, que pueden ser focales, multifocales, y que se dan y que son muy importantes también en el diagnóstico diferencial, de un motivo muy frecuente de consulta en el rooming, en la internación conjunta, o un paciente que se fue de alta y vuelve. Y es un motivo frecuente de un chico que esté internado por mioclonías benignas de sueño. Y, digamos, el electro es importante, pero la sospecha clínica y cómo ocurren y si ocurren despiertos en sueño también. Los automatismos motores, bucales, oculares, ¿sí? Algunos movimientos paroxísticos que tengan alta correlación en el electro, algunos movimientos paroxísticos que no se correlacionan, puede haber descargas eléctricas más subcorticales o del tronco que pueden generar episodios, que pueden generar mioclonías y no tener correlato eléctrico, pero también todo el ritmo de fondo importa mucho en lo que es el electroencefalograma. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay tipos de convulsiones y tipos de electro que nos orientan a un patrón mucho más patológico y con mucha más dificultad incluso en el manejo de las crisis, que se va a hablar después,
que algunas otras crisis que son benignas o crisis más idiopáticas o que ocurren en familias. ¿Sí? Entonces hay condiciones que hacen al mal pronóstico en anormalidades en el examen, en la prematurez, en alteraciones estructurales en imágenes, o asociadas benignas cuando ocurren en familias, con un examen neurológico normal, con una imagen normal, digamos algunos aspectos que a lo mejor sabemos. Entonces, el electroencefalograma neonatal, el desafío es encontrar contestar si es una convulsión o no. El electro y el monitoreo continuo ayudan, el electro de amplitud integrada ayuda, el electro común ayuda, y es, digamos, lo que más frecuentemente o al alcance uno tiene, y el monitoreo continuo o el video electro tal vez es el que más información va a terminar dando entre la clínica y el electro. Y las convulsiones sutiles o incluso algunas generalizadas o multifocales pueden no dar un correlato eléctrico y ser convulsiones igual. ¿Sí? Vamos a poner algunos ejemplos. Ahí está. Si el movimiento que vimos recién no estaba filmado o no estaba con el electroencefalograma, es fácilmente perdible. Es decir, y de vuelta, tal vez la persona que está monitoreando el chico, digamos, pudo haber visto lo que vino antes. ¿Sí? Entonces, lo que viene antes siempre es importante por cómo empieza, porque todas las convulsiones parecen que empezaron de una manera y siempre empiezan de otra, pero yo me quedo con el final. Entonces, el reconocimiento de una crisis versus una no crisis y el tratamiento oportuno generan y disminuyen afectaciones estructurales e injurias cerebrales posteriores. ¿Sí? Y uno ve los movimientos rítmicos que tienen, digamos, a lo mejor no son exactamente simultáneos en los 4 miembros, pero están. ¿Sí? Hay crisis mioclónicas. Las crisis mioclónicas son muy interesantes en la semiología porque van desde mioclonías benignas del sueño que no tienen alteraciones electroencefalográficas a grandes alteraciones y encefalopatías epilépticas de mal pronóstico que pueden no evolucionar de una manera muy favorable, ¿no? Como las catastróficas, como el síndrome de Ohtahara y la encefalopatía mioclónica temprana. ¿Sí? Este es un bebito actual que, si bien acá tiene 2 meses, está con convulsiones desde el día 1. Es un paciente del interior que está acá, está internado ahora, casualmente, y tiene estos episodios que los tiene hace 1 mes, ha estado con todos los tratamientos en el lugar de donde viene. No tiene cambios de color específicamente. Está más colgado el video, no es que... Parece como que lo hace en cámara lenta, pero es la visualización de un espasmo en flexión. Es decir, uno ve un espasmo en flexión. Y así vino al principio, a lo mejor no estaba tan claro ni franco, y tiene estos clústeres o digamos, crisis en ramillete, en el contexto no solamente de un electroencefalograma patológico, sino muy patológico. Acá es solo el video, pero acá el video solo igual habla en este sentido. Y llega a ser 3 minutos y, digamos, no ceden. Ahora está. Entonces, tener crisis mioclónicas, tener electroencefalogramas con un trazo alternante, con supresión, con burst suppression, con supresión y descarga, son parámetros en donde el ritmo de fondo del electro habla por sí mismo.
¿sí? Es decir, genera una situación. El electroencefalograma va a ir madurando de semana en semana, en los pretérminos hasta el término y del término los primeros meses. Y uno puede ir viendo la madurez electroencefalográfica, ¿sí? Entonces este también era un electro suprimido, tiene un electro parecido suprimido y con la estimulación empezaba con vibraciones. Solo la descripción del movimiento que hace a veces puede confundir si es un episodio convulsivo o no lo es. ¿Sí? Y después queda con ese movimiento tembloroso o clónico tembloroso. Bueno, ahí lo tapa, pero después se va. La técnica le dice que se corra cuando uno está acostumbrado a hacer el videoelectro, es muy importante lo que uno ve, ¿no? También. ¿No? Lo que uno hace como instintivamente lo soplo. Más allá que a lo mejor, digamos, no es la técnica de seguridad, pero genera, digamos, en ese momento es una maniobra. Ok. Así que, bueno. Muestro un video más. Me están haciendo señas. Fíjense, si uno se guía solamente por la descripción, yo lo vi de bebé, Valeria, vos lo viste de más grande, a este chico. Y es un movimiento, la descripción que uno puede hacer de este video es muy inespecífica, ¿no? En los movimientos que tiene, en los 4 miembros cefálicos, lento y demás. Y sin embargo está con continua actividad eléctrica cuando uno lo ponía, ¿no? Entonces eso también. Así que cierro con las últimas 3. El diagnóstico es muy importante, los antecedentes. Cuando uno estudia toda la parte metabólica es importante tener en cuenta la sangre, orina y el líquido cefalorraquídeo para todos los estudios neurometabólicos. La ecografía cerebral siempre está al alcance. El electro de amplitud integrada y el videoelectro y registros prolongados es a donde uno tendería a apuntar si existe la posibilidad. Tomografía y resonancia son sumamente importantes. A lo mejor la doctora Ferriero, que sacó este artículo el 3 de junio de este año, puede contarnos un poco más cómo las convulsiones impactan en los patrones de daño cerebral, en los términos y pretérminos. Y lo más importante es tener en cuenta que la etiología de base es lo que va a marcar el pronóstico, controlar las crisis va a disminuir y a no proporcionar un aumento importante en la injuria cerebral y tener en cuenta la presencia de crisis eléctricas que no tienen correlato clínico y el examen neurológico. Y se acabó el tiempo.